comenzamos. Vamos a hablar de árboles, vamos a hablar de plantas, vamos a hablar de semillas y de cómo se puede parecer el trabajo que hace un jardinero, que hace un agricultor cuando siembran y plantan una semilla, al trabajo que hace un escritor, que hace un poeta, que en este caso los escritores no trabajamos con semillas, pero sí trabajamos con ideas y trabajamos con palabras que se parecen mucho a las semillas, porque con esas palabras al final conseguimos hacer algo pues mucho más grande que puede convertirse en un libro incluso finalmente. Bueno, vamos a comenzar, si os parece, con este libro, para que pensemos lo importante que es cuidar a los árboles, plantar árboles y no talarlos y no destrozarlos, porque los árboles se pueden enfadar también. Yo tengo por aquí algo que luego veremos después, pero os lo enseño ahora. Es precisamente una libreta con forma de tronco de árbol, un árbol que está enfadado. ¿Por qué? Pues porque dentro hay una historia en la que un niño ha destrozado algunos de sus tallos, algunas de sus ramas, por eso el árbol se ha enfadado. Hay un libro en el que no hay palabras, solo hay un poema al final, pero enseguida vamos a entender qué está sucediendo. Fijaros, aquí tenemos una pequeña aldea en la que solo hay dos pequeñas casas junto a esa iglesia y tenemos 7 árboles. Y solo hay una pequeña carretera con un coche. Un lugar tranquilo donde uno puede escuchar el sonido de los pájaros, donde puede disfrutar de la naturaleza. Pero ¿qué va sucediendo aquí? Que aparecen unas máquinas, se empiezan a construir más casas junto a la iglesia, ya no han desaparecido algunos árboles. Fijaros que había 7, ya solo quedan 4 aquí. Se han hecho alguna carretera nueva, aparecen más coches. Aquí ya vemos incluso hasta una grúa. Solo nos quedan 2 árboles, aparecen unas máquinas. Hay incluso un bloque de edificios junto a la iglesia. Y hay más carreteras, van apareciendo cada vez más coches. Aquí hay una grúa aún más alta, hay una fábrica, hay camiones, hay máquinas más grandes. Poco a poco lo que solo era una iglesia con 2 pequeñas casas se va convirtiendo casi en una pequeña ciudad. Aquí ya tenemos incluso una estación del tren. Por la vía del tren hay muchos coches, muchas carreteras, poco a poco ha ido creciendo todo, hasta llegar aquí en el que vemos que hay una serie de edificios muy altos. La iglesia ya casi ni se ve. Fijaros que aquí en la página anterior ya no quedaba ningún árbol de los que había al principio. Los han talado para poder construir alrededor. Y aquí, lo que era un pequeño pueblo, al final se convierte en una ciudad en la que al menos han tenido el detalle de plantar un árbol ahí junto a ese depósito. Ya que talaron los demás, pues al menos han tenido el detalle de plantar ahí un pequeño árbol. Pero fijaros que casi no hay jardines en esta ciudad. Ya no se parece nada al pequeño pueblecito donde uno podía disfrutar de muchas cosas. Aquí aparecen los ruidos, aparece la contaminación, aparecen muchas otras cosas. A veces sucede eso en las grandes ciudades, que nos olvidamos de lo importantes que son los árboles y alrededor lo único que tenemos son farolas, tenemos cemento, tenemos hormigón y tenemos muchas cosas. Bueno, pues si yo os dijera si se puede tocar un poema, ¿qué me diríais? ¿Se pueden tocar los poemas? Sí. Ya, pero si lo escribimos ahí, aunque lo toquemos no notamos nada. Sí se puede tocar, y de hecho yo os voy a pasar un poema ahora para que podáis decir que habéis tocado un poema. Aquí hay 2 poemas. Desde lejos parece que no hay nada escrito, ¿verdad? Sí que sí hay. Sí hay, sí está escrito, porque está escrito en lenguaje de ciegos, en braille. Y a mí me parece maravilloso como un ciego con sus dedos descubre cada una de las palabras, cada uno de los versos, y de repente aparece el poema. Los ciegos leen con las yemas de los dedos. Tenemos que acostumbrarnos a tocar las cosas muchas veces, porque solo nos fiamos de la vista. Nos vamos al campo y muchos hemos visto un nido sobre un árbol, pero no todo el mundo ha tocado un nido y sabe cómo es a partir del tacto. Y no todos sabemos a qué huelen determinados árboles, porque a veces no nos paramos a oler la corteza, a oler las hojas. Entonces tenemos que trabajar con todos los sentidos, porque casi siempre solo utilizamos el de la vista. Y los ciegos nos tienen mucho que enseñar, porque los ciegos, como no pueden ver, pues oyen las cosas, las descubren a partir del tacto. Yo lo voy a pasar para que lo toquéis
Lo vais pasando luego por aquí para que por un momento sintáis lo mismo que siente un ciego al tocar un poema, y os enseño al tiempo, os voy a enseñar una cámara de fotos. Vamos a dejar por aquí el arbolito con el pájaro. Os voy a enseñar una cámara de fotos muy antigua que nos va a permitir hablar de unos poemas que hacen en Japón. ¿Qué pone? Y que se llaman haikus. Es una palabra un poco extraña. ¿Qué pone? La vamos a escribir aquí. Se escribe de varias maneras. Se puede escribir así, Aquí una L. o así, o incluso haiku o haiku. Bueno, a mí me gusta esta. En Japón, a los niños desde que son pequeñitos les enseñan a hacer unos poemas muy breves que solo tienen 3 versos, son muy pequeños los poemas, tienen un verso, otro verso y otro verso. Son muy breves, muy cortitos. Y en realidad esos poemas son como pequeñas fotografías hechas con palabras. Lo que pretenden los padres, allí en Japón, llevando a sus niños a aprender haikus, es que aprendan a relacionarse con la naturaleza y aprendan a descubrir a través de los sentidos los pequeños placeres que nos ofrece la naturaleza. A veces nos vamos al campo y no somos capaces de escuchar el sonido de un arroyo o cómo cantan unos pájaros porque vamos con nuestro MP3 o nuestro MP4 y no nos enteramos de nada y no disfrutamos de esas pequeñas cosas. Entonces los haikus nos enseñan a disfrutar y a aprender a mirar las cosas, pero no solo mirar con los ojos, sino mirar utilizando todos los sentidos. Bueno, esta cámara que parece que ha salido de la serie de Cuéntame o de Amar en tiempos revueltos, porque es una cámara muy antigua, solo funciona con la imaginación, porque ya no se fabrican carretes para este tipo de cámaras. Pero si le echamos imaginación podemos hacer haikus, podemos hacer poemas. Imaginaros que yo voy por el campo y de repente escucho el sonido de un ruiseñor y decido buscarlo y hacer una foto. Lo buscaría con la cámara, dispararía y esa foto pues podría ser algo así. Esto que yo hago así de forma artificial lo hacía la cámara de manera automática. Disparábamos la foto, salía por un lateral, esperábamos un ratito, la agitábamos y aquí aparecía la imagen. Bueno, aquí no aparece una imagen, porque ya digo que no se fabrican carretes para este tipo de cámaras, pero sí aparece un pequeño poema, un haiku sobre ese ruiseñor, que dice: un ruiseñor tras el sauce llorón frente al matojo. Pues el poeta le ha llamado la atención cómo está cantando un ruiseñor, que es un pájaro muy alegre y con un trino muy bonito, precisamente detrás de un sauce llorón, que es un árbol aparentemente triste por el nombre. Entonces ahí está el contraste entre la alegría y la tristeza. La alegría del pájaro y la tristeza del árbol. Bueno, pues ese es un pequeño haiku. Imaginaos que vamos hacia el bosque y de repente vemos que un pino es más grande que los demás y está ocurriendo algo en ese pino. Y decidimos hacerle una foto. Pues el haiku podría ser este. Yo quiero que tratéis de explicarme qué es lo que veis aquí. Dice: veo encenderse el pino en la mañana, faro del bosque. ¿Qué pensáis que está ocurriendo aquí? ¿Que lo están quemando? ¿Alguna otra opción? Veo Es tan alto como el pino, digo como el... Veo encenderse el pino en la mañana, faro del bosque. El que se está encendiendo puede significar lo siguiente: que de repente sale el sol y que los rayos del sol, como es el árbol más alto, se reflejan sobre la parte de arriba de ese pino. Y claro, nosotros lo vemos desde abajo y parece que se está encendiendo el pino porque lo está iluminando el sol. Y podríamos pensar que podría ser como un faro, pero en este caso del bosque, como los grandes faros que hay en los puertos y que sirven para que los barcos no se despisten. Sabéis que lleva la parte de arriba una luz que va girando. Pues ese pino, con la luz del amanecer, podría parecerse. Vamos a terminar con este librito y también con algo en lo que yo quiero que penséis. Y es que en el interior de cada uno de nosotros, en nuestro corazón, en nuestra cabeza, hay muchas semillas. Lo que pasa es que son semillas que están apagadas. Todos los sentimientos que tenemos dentro en el corazón son semillas. Si logramos cuidar esos sentimientos, pues se van a convertir en algo muy importante, se van a convertir en amor, vamos a ser gente sensible, vamos a ser gente que cuidemos las cosas. Si las cosas que tenemos en la cabeza, las ideas y los pensamientos los cuidamos, pues también se pueden convertir en grandes cosas. Pero a veces están apagados, necesitamos encenderlos.
necesitamos que haya cierta luz, o en el corazón o en la cabeza. Por ejemplo, yo podría hacer así y recoger la pequeña luz que hay en el interior del corazón de vuestra compañera. O podría tratar de hacer así y recoger la pequeña luz que hay en una de mis ideas o de mis pensamientos. Y nos podríamos dedicar a eso, a recoger por aquí, por allí, a recoger esas pequeñas luces, a guardarlas en el bolsillo. Yo aquí no tengo nada en mis dedos, pero de repente, con un poco de magia, pueden aparecer esas cosas, esos sentimientos y esos pensamientos que tenemos dentro. Bueno, vamos a enseñar este librito y con él vamos a terminar. Yo quiero que luego hagáis los deberes, porque ahí tenéis muchas tareas que podéis hacer con un poquito más de calma. Pero vamos a terminar con este libro, que es de un autor japonés. Me costó mucho conseguirlo, pero finalmente lo pude conseguir. Fijaros que hemos hablado de Japón al hablar de los haikus, al hablar de la gente que abraza los árboles. En Japón les gustan mucho los árboles y los quieren mucho, por eso el autor hizo este libro tan bonito. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos un paisaje nevado, él está de color negro. Y ahora ya estamos en invierno, se le han caído las hojas, está completamente desnudo este árbol. Pero después vuelven a crecer de nuevo otra vez sus ramas, en un día en el que hay un poquito de niebla, y crecen también sus hojas. Vuelve a pasar el tiempo y se vuelve a poner de color amarillo, se hace de noche, y aparece el árbol y sobre él se reflejan algunas estrellas. Llega de nuevo el invierno, se te caen las ramas. ¿Y aquí qué ha ocurrido? Que no está el árbol, que a lo mejor alguien lo ha talado o se lo ha llevado, pero claro, no puede acabar así la historia. Los árboles son muy inteligentes y siempre tratan de dejar una semilla para que en ese mismo lugar pues todo vuelva a empezar, como ocurre aquí, de repente aparezca una pequeña semilla, una pequeña presencia que en el futuro puede convertirse en un árbol y volvería a empezar otra vez la historia de este libro. Bueno, pues con él acabamos, si os parece, y si tenéis alguna cosa que preguntarme, estupendo, y si no, pues yo quiero que ahora os toca a vosotros, a la vez que vais conociendo cosas sobre ese libro y sobre la senda de las palabras, pues hagáis muchas de esas tareas que tenéis ahí, que sigáis buscando pareados, que sigáis buscando rimas, que sigáis haciendo frases poéticas, y seguramente luego cosecharéis el fruto de todo eso, que pueden ser pues, pequeños cuentos o pequeñas historias o pequeños poemas.